Hola Alba, muy buenas. Oh, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por entrar, por pasarte por nuestro canal. Nada, a ti por invitarme y tengo muchas ganas de saber qué es lo que me vas a preguntar, a ver si puedo estar a la altura. Seguro, seguro. Nosotros te conocemos por Aruseros, que eres colaboradora de Aruseros, pero sabemos que también colaboras en otros informativos. Sí. ¿Qué nos puedes contar? ¿En qué informativos te podemos escuchar o ver? Bueno, sobre todo colaboro con un canal internacional que se emite desde Turquía, pero que tiene una red de corresponsales por todo el mundo. Es un canal internacional, o sea que es en inglés, evidentemente yo turco no hablo, y normalmente me piden que entre para conexiones un poco más de opinión, no tanto para hacer crónicas, sino para preguntarme por una situación eh, sobre la que ellos van a hacer noticia y para hacerme a mí un par o tres de preguntas más un poco de cómo se vive desde aquí. Por ejemplo, entré muchísimo cuando en Cataluña hubo el boom independentista. Ellos saben que yo vivo en Barcelona, entonces entraba mucho cuando ellos daban noticias de cómo estaba yendo el procés. O ahora en la época del coronavirus, como España ha sido uno de los países más restrictivos en cuanto al confinamiento, pues ellos daban la noticia, me preguntaban a mí pues un poco más cómo era el día a día o con el tema ahora de la crisis energética, pues con estas cuestiones conecto con ellos bastante para hacer crónicas que son desde el móvil mismo y que a ellos pues les dan la inmediatez desde el sitio en el que esté yo. A nivel de medios de comunicación, las entrevistas que estoy haciendo más este año, ya estamos acabando el año casi, han sido más de opinión o de cómo es mi trabajo más que de trabajo, porque la verdad es que por el horario que tengo y también por el tipo de trabajo que tengo, es un poco más incompatible trabajar en otras televisiones o en otras radios a nivel más informativo. Entonces, eso lo he apartado un poco más. Pero por ejemplo, en periodo de vacaciones sí que dejo de trabajar en el programa de Aruseros, de La Sexta, y entro a trabajar en La Sexta Informativos. Ya no tanto como reportera, sino ya más como redactora de apoyo o eso, pero eso ya en periodos vacacionales y no todos, alguno, nada más. Claro que viendo tu trayectoria, sabemos que trabajas delante de la cámara, que has Ujú. operado con la cámara Sí. y en radio también y en Aluseros que te Ujú. das el madrugón. Supongo que es el madrugón porque ya Sí. empieza muy pronto, entonces para prepararlo pues todavía más. ¿Cuál de estas facetas te gusta más o te sientes más cómoda? Eh, yo diría, y quizá también es porque es la que estoy explotando ahora y para mí es la más nueva, pero mi faceta preferida de momento es la que estoy haciendo ahora, porque, eh, pero igual es por eso, porque las otras ya es como que son capítulos no cerrados, pero capítulos que ya he explorado en mi vida y esta es la más nueva, pero el trabajo en plató a mí me da una calma de estar trabajando en redacción y de poder cubrir a la vez muchos temas y decidir cuáles salen o cuáles no, que es un punto como muy personal que le das a un programa que en realidad no es tuyo, porque el director es Alfonso Arús y Angie Cárdenas, y que no se emite en un canal que tampoco sea mío, porque es La Sexta, pero sin embargo tengo esta pequeña gotita de poder, este granito de arena, que es muy bonito, ¿no? Y que me hace sentir pues que realmente se traduce en algo mi criterio, mi opinión, en la vorágine de noticias que salen, ¿no? Y es muy bonito. Pero quiero recalcarlo de que quizá es mi parte favorita porque ya he pasado las demás, porque yo he estado 10 años haciendo de reportera y estar en el lugar en el que está pasando algo, aunque solo puedas hablar de eso, también tiene una parte muy chula porque a veces vas a sitios a explicar cosas que están pasando, pues que pueden ser más lentas o más aburridas, como estar en el Congreso de los Diputados, que es un poco más resumir el rollo político, como quien dice, pero otras veces estás en un lugar donde están pasando cosas que decide la ciudadanía en ese momento, como puede ser una manifestación, como puede ser pues cualquier evento, un suceso, un incendio.
Y eso es muy bonito también, estar allí y al final tú también haces tu labor de cribado, ¿no? De todo lo que está pasando, qué es lo que cuento y qué es lo que no. Y me siento privilegiada porque, como dices, es verdad que por haber trabajado en La Sexta, allí en delegaciones hay una particularidad que es la de que si eres periodista tienes que servir también para ser cámara. Y en la época en la que estamos, pues tanto te piden que redactes una noticia como que hagas un directo, como que operes tú mismo la cámara o que cojas tu móvil y hagas un directo de Twitch o hagas una publicación en Instagram o la hagas en Facebook y es como una polivalencia que no a todo el mundo le gusta, la verdad, pero a mí particularmente me parece mágica porque te da una posibilidad de adoptar diferentes registros con diferentes medios y de acercarte a diferentes públicos porque no es la misma persona la que ve un Instagram que la que ve un Twitch que la que ve la tele. Y a mí me gusta mucho esto y estoy muy feliz de haber hecho este recorrido y de ahora estar aquí. Y el primer paso pues me lo dio la radio, que aunque yo soy más de tele, la verdad, y gracias a la vida he podido acabar en tele y digo gracias a la vida porque al final es muy difícil poder estar en medios de comunicación hoy en día, pero empezar en la radio también fue muy bonito porque la radio no te da la magia de la imagen, pero tampoco te da la barrera de la imagen. Y con esto quiero decir que no necesitas una imagen para explicar algo y que además cuando compartes estudio con las personas se da una complicidad entre ese entrevistado y tú, porque no se está viendo nadie más, que también es muy bonita, ¿no? Y que también es muy chulo haber explorado. Yo todavía nunca he pisado el terreno de la prensa y la verdad es que también es el que menos atención me llama, pero creo que también puede ser muy bonito porque el papel, ¿no? Bueno, el papel o el teclado Sí, te da claro. también una capacidad de pausa y de reflexión y de ordenar las ideas que quizá, quién sabe, pues algún día me lanzo o quizá no, pero de momento el recorrido que llevo creo que es muy completo y estoy muy feliz, la verdad. No, no, completísimo. ¿Y tus habilidades hacia la comunicación ya salieron a flote en el colegio o iban saliendo más tarde, hacia secundaria o a la hora de elegir Sa- universidad? sali- Salieron muy, muy, muy pronto, también por la particularidad de que mi padre era periodista de televisión y él se dedicaba a deportes, viajaba mucho con el Barça en su época, luego fue con el Español y claro, salía haciendo directos, haciendo reportajes por la tele. Yo ya de bebé, pues yo ya nací viendo a mi padre en televisión. De hecho, cuando nací, mi padre volvió corriendo del Mundial de México del 86 porque estaba allí y volvió corriendo para verme a mí nacer, pero desde pequeña yo le veía en la tele y lo tipo, pues mira, tu padre en la tele y de hecho yo crecí pensando que lo normal era ver a tus padres en la tele. Mi Sí, sí, madre hacía claro. radio cuando yo era pequeña. Fue más tarde que descubrí que no, pero quizá por eso de imitar que hacen tanto los niños pequeños o los bebés, pues igual quien tenga pues una madre que es dependiente en una tienda, pues juega a hacer eso porque la ha visto o porque su madre lo explica y el niño lo escucha. Pues yo, al ver a mis padres dedicarse a esto, desde muy pequeña yo ya me recuerdo jugando a estar haciendo informativos y de hecho fue uno de los primeros regalos de Reyes que yo recuerdo que me volvió loca recibir una cámara de televisión que era súper arcaica, de hecho era en blanco y negro, pesaba un montón, era muy aparatosa, había que enchufarla a mil sitios, pero al final era una cámara que tú te colocabas delante tuyo y podías ver tu imagen en la televisión de tu casa y para mí eso fue mágico y es de los regalos que con más emoción recuerdo haber recibido desde muy pequeña y, y pues que creo que no me regalaron nada más que me hiciera tanta ilusión como eso y que además utilicé muchísimo, o sea que sí que me viene desde muy pequeña, luego yo tengo una hermana con la que me llevo 10 años y estudió periodismo. Entonces, cuando ella empezó a trabajar, pues también fue como otro input que recibí y a mí desde muy, muy, muy pequeña me ha interesado el mundo y desde muy joven ya he querido ser periodista, aunque también quise ser veterinaria, pero fue una opción que descarté cuando vi que era horrorosa en químicas y es prácticamente de las pocas profesiones que realmente me han interesado en serio desde muy pequeña, así que sí que es bastante temprano. Y las materias de lengua se te daban bien, especialmente. Pues la verdad es Bueno, que no. Bueno, no, a partes. Es decir, yo era muy mala en sintaxis, por ejemplo, la he odiado toda mi vida. Es verdad que cuanto más aprendía, porque hubo un momento en el que ya me
puse seria y mejoré. En cuanto empecé a mejorar en sintaxis, me empezó a gustar más, ¿no? Que es algo muy típico, lo que se te da bien te gusta, lo que no, no. Pero sí que desde muy pequeña me ha interesado mucho la lectura, devoraba libros de todo tipo. Desde pequeña la literatura me encantaba, las letras me gustaban, pero nunca he sido mucho de escribir un diario, por ejemplo. Siempre me he expresado mejor hablando que escribiendo. Era muy mala resumiendo textos, porque todo es importante para mí, pero en comprensión lectora pues sí que era buena. O sea, destacaba en algunas cosas y destacaba mucho, pero luego era horrorosa para otras. Y a día de hoy, claro, el trabajo de periodismo es un trabajo en equipo, es decir, aunque yo decida ciertas cosas o al final esté yo sola, entre comillas, delante de la cámara, hay un equipo enorme detrás acompañándote a la hora de decidir temas, de estructurar escaletas, de hacer vídeos. Y a día de hoy mis compañeros me siguen diciendo que soy un caos absoluto, porque yo me entiendo muy bien en mi mente, pero a nivel escrito o a nivel de guión soy muy mala porque me cuesta mucho seguir un orden súper estructurado de las cosas, ¿no? Y a día de hoy es un defecto que aún no he sido capaz de corregir y todo va ligado, ¿no? Porque al final un periodista tiene que estructurar muy bien un tema, tiene que saber resumirlo y al final es algo que yo acabo sacando adelante, pero que funciona mejor en mi cabeza que yo cómo lo puedo transmitir en un papel, en un guión, en una escaleta. Así que, bueno, no sé, supongo que no en todo se puede ser un crack y que al final lo importante es que el trabajo quede bien, pero ya El te digo, a trabajo día de sale hoy, y sale bien. sí. Por ejemplo, ahora que me decías si yo era de letras, pues igual que te he dicho todo esto, yo era buenísima en matemáticas y en una asignatura que era de empresa. Y de hecho, en el colegio, a mí mis tutores me intentaron quitar de la cabeza que hiciera periodismo, porque era una cosa como que yo tenía muy asumida que quería hacer, pero la nota de corte era altísima y ya te digo, yo había habilidades que en principio debe tener un periodista que no tenía. Y sin embargo era súper buena en números y me decían, es que si haces una carrera como empresariales o como matemáticas, vas a ser un sobresaliente, porque como 2 más 2 son 4 y no hay tu tía, esto lo haces muy bien, pero cuando se trata de filosofar, de resumir, de estructurar, de analizar frases, eres un desastre. Pero bueno, me empeñé por otros motivos, pensé, me faltan una serie de cualidades, pero tengo otras. Y mira, y al final, pues tan mal no me ha ido. No, no, hiciste bien en no hacer caso, ¿eh? No siempre tenemos razón. Para Nunca lo nada. sabremos, porque igual ahora sería una empresaria de éxito, estaría forrada y te estaría haciendo esta llamada desde Maldivas. Nunca sabremos si cogí No, no lo la sabremos. opción acertada, pero sí que te puedo decir que yo estoy feliz y que creo que tan mal no me ha ido. O sea, incluso si tomé la decisión equivocada, pues ahí estoy contenta. Perfecto. No, no, no. Estamos contentos de que te hayas dedicado al periodismo. Y ahora sabemos que sigues teniendo relación con el mundo educativo desde hace poco. Sí, 2 años. ¿Qué relaciones? Bueno, esto es mi segundo año. Pues el año pasado, precisamente por un conocido que trabajaba conmigo de periodismo, les salió una baja a última hora de un profesor de periodismo y bueno, y me preguntó si yo podría cubrirla y bueno, enseguida le dije que sí, porque pues también es una profesión que me parece muy interesante, aunque reconozco que yo tengo muy poca paciencia y no sabía cómo iba a salir el experimento. Y salió muy bien. Cometí muchísimos errores de novata, que sigo cometiendo porque sigo siendo una novata, porque este es mi segundo año. Eh, y tenía mucho miedo, porque al final no es lo mismo hablar frente a una cámara que hablar frente a una audiencia que te puede contestar en el momento, que pone cara de aburrido, ¿no? Que te voy a contar a ti, que bosteza, que se distrae. Entonces, ostras, creo que es un reto muy, muy, muy difícil, que es una profesión que no tiene el reconocimiento que se merece, porque al final, ostras, educar junto con la profesión de médico, la de bombero, la de policía, ostras, son profesiones vitales y de auténticos héroes. Pero encima, eso, que tienes que hacerlo manteniendo el interés de chavales de todas las edades, que aprendan realmente, que se comporten, o sea, es too much, es demasiado esto. Y el reto fue enorme, cometí un montón de errores al principio, de planificar grandes clases, cuando luego en realidad se trata también de ver qué es lo que le gusta a tu clase, ¿no? ¿Qué es lo que responden? Intentar improvisar, intentar responder y quizá también incluso
dejar a ellos llevar la clase. Digo dejarles a ellos porque yo trabajo con universitarios, evidentemente con los más pequeños sería imposible, supongo, pero la experiencia está siendo muy bonita y estoy aprendiendo mucho de ello. Me lo paso muy bien porque cuando tienes una clase a la que le gusta lo que está haciendo es súper divertido. Y porque sobre todo me doy cuenta de que, por ejemplo, a mis alumnos siempre, y estoy dando clase en 3 centros diferentes, siempre lo que más les interesa son los cotilleos, que les cuentes tu día a día, que les expliques el día que te fue peor, el día que te equivocaste, el día que te dormiste. Y al final esto también son enseñanzas que igual van más allá de una clase teórica y que también les puedes enseñar, ¿no? Tú, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho también darles consejos, pues eso, de profesional, pero también de compañera, de persona más mayor que ellos. Y es precioso, me encanta. O sea, más allá de si al final hemos dado el tema 8 y el tema 9, pues explicarles esto. Cuando estéis trabajando, sobre todo, empaparos, hacer esto, hacer lo otro. Y es también al tipo de consejos que ellos más responden. Y es precioso. Porque, mira, la siguiente pregunta iba relacionado. Porque, bueno, bien, no sé qué asignatura haces allí, pero ¿serías capaz de inventarte una asignatura? ¿O es más o menos lo que vas haciendo? Un poco con el temario que tienes que ir dando, pero ya vas diciendo que vas mezclando, ¿no? Con Claro, los intereses de tus sí, alumnos. depende del centro en el que esté, porque hay centros que sí que te exigen una planificación. Por ejemplo, en la WIC, en la internacional, yo doy una clase que es de producción de guión televisivo y lo comparto con 2 profesores más. Uno da más la versión de realización de cámara, yo estoy más en la parte de guión y luego hay un productor. Entonces, claro, cuando tienes que cuadrarlo con 3 profesores más y además, en lugar de un examen de final de curso, lo que hay es un trabajo, ellos tienen que hacer un programa, ahí sí que tienes que ir más a por el trabajo que tienes que hacer y tienes que cuadrar mucho los objetivos, porque si el día 10 te tienen que entregar el guión entero, pues tiene que haber quedado muy bien explicado los días antes. Y, y entonces ahí pues es mucho más inflexible el temario, pero bueno, pues siempre puedes seguir colando anécdotas y es decir, siempre admite este tipo de intervenciones. Pero luego en la formación profesional que estoy dando en la EMAP, allí sí que va más se lo estoy dando a unos chicos que además son productores, no estudian periodismo, pero ellos como productores van a tener que trabajar con periodistas. Entonces mi labor es explicarles cómo trabaja un periodista para que ellos sepan qué es lo que van a tener que desarrollar en ese campo. Y entonces allí sí que me da mucha más libertad pues para explicarles situaciones en las que ellos se van a ver que no responden a ningún tipo de temario. Por ejemplo, cuando estéis en medio de una tormenta de nieve con vuestro periodista allí que tiene que estar prevenido delante de la cámara 3 horas, ¿qué es lo que vais a tener en cuenta? ¿Qué datos va a necesitar? ¿Con quién vais a tener que hablar? O si vais a cubrir un congreso europeo, ¿qué permisos vais a tener que dar? ¿Qué tal? Y entonces ahí ya sí que es más fácil decir, a mí me pasó una vez que no fuimos con los permisos y fijaos qué me pasó, y fijaos qué tal. Y eso es muy divertido porque además yo rememoro, me doy cuenta de lo mucho que he vivido yo también, porque a veces, ostras, si no echas tú la vista atrás y explicas este tipo de anécdotas, no eres tan consciente de todo el bagaje que llevas, porque es como hacer un diario mental del recorrido que llevas que tú no sueles hacer en tu día a día. O sea, te vienen historias, ahora con el Instagram pues igual te vienen memorias de tal día como hoy estabas aquí, pero no te acuerdas de todo, evidentemente. Y esto es muy chulo. Y en estas clases yo disfruto un montón porque ahí sí que voy sin libro, sin guión, sin nada. Bueno, siempre te preparas un pequeño guión por si ese día está todo el mundo muy dormido y no surgen las preguntas, ¿no? Pues para animar la clase ya llevas tú los temas preparados. Pero, pero ahí sí que improviso bastante y la asignatura sí que se deja llevar un poco más. Y depende mucho de eso, del centro, de con qué profesores te coordines, de cuál es el objetivo de final de curso. Pero yo siempre voy con la consigna o intento hacer mía la consigna de qué es lo que a mí me hubiera gustado que me explicaran. Porque aunque estoy muy contenta de la universidad en la que estudié, que fue la Universidad Autónoma, me costó muchísimo entrar ahí porque la nota era altísima. Creo que hay profesores de mucho nivel y también creo que al final la universidad, pues cuando tú entras ya eres mayor de edad, es una carrera que has estudiado tú y entiendo también que no te tutelen, es decir, que decidas tú hasta qué punto lo exprimes, hasta qué punto no. Y a veces, pues igual
por el contexto en el que se da esto, pues los universitarios se cuelgan más, pasas más tiempo en el bar que en la facultad, pero yo creo que en mi universidad se podría haber hecho más práctica o los profesores se podrían haber implicado más en este sentido. Y sin embargo, yo tengo la sensación de que di mucha teoría, mucho rollo, y cuando terminé la carrera tuve que ponerme realmente a aprender cómo eran las dinámicas en televisión. Sí, sí. Entonces, creo que sí, que esa base teórica es importante, es necesaria, es bueno, es cultura, el saber no ocupa lugar. O sea, realmente es así y creo que es necesario y creo que estudiar te cambia la configuración mental y no reniego para nada de ello, pero creo que debería haber ido acompañado de un refuerzo más real, ¿no? Más de que nos hubieran dado más pinceladas de cómo funciona el mundo realmente cuando terminas esta carrera y concretamente esta carrera, porque igual hay carreras que son más realistas y que requieren más de un estudio teórico de la materia, pero periodismo no. Periodismo requiere de mucho estudio, pero es que luego hay que explicarle más a los alumnos cómo va a ser el mundo real, porque creo que salimos todos como pulpos en un garaje y los becarios que vienen ahora a trabajar conmigo les veo que salen igual, salen muy, 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 muy verdes. Entonces yo intento, aunque evidentemente no es suficiente porque yo tengo a chavales 1 hora a la semana, intento explicarles mucho lo que a mí me gustaría que me hubieran explicado en su día. Y creo que ahí habría que trabajarlo un poco más a nivel ya, no es culpa de los profesores, es a nivel estructural de la carrera, ¿no? Pero bueno, esa Sí, sí que es mi consigna sagrada. es que estoy muy de acuerdo contigo. Magisterio, es que cuando vienen, normalmente son compañeras, pero compañeros de prácticas, yo siempre les digo, todo lo que has hecho en la carrera, olvídalo. Está muy bien la base teórica, pero ahora tienes a 25 delante. Y no les expliques Total, quién era el antropólogo no sé quién o qué haría Piaget. No, tienes a 25 niños sí. y ponte. Yo siempre, el primer día le digo, ¿quieres dar la clase ya? Rompe el miedo. Rompe el miedo que no muerden. Normalmente no muerden. Claro. Ajá. Y Y además el reto es que esas 25 personas se queden contigo, ¿no? Más que explicar bien lo que les tienes que explicar, claro, es el reto auténtico, porque tú puedes explicarlo de una forma magistral, pero si han desconectado 20 de 25, no te es que no sirve de sirve de nada. nada lo que estás haciendo. Sirve de Claro. nada. Los has de tener. Mm, Tú antes has dicho, me cuesta más quizás, ¿no? Con una audiencia que no con una cámara. sí. A mí me Mm, pasa al revés. Yo estoy empezando y antes de conectar tengo mil cosas, mil preguntas, lo haré así, lo haré así. Y es darle a play claro. o te has conectado, ¡pum! Mente en blanco. Y en Sí, clase no. Sí, sí, claro. mente en blanco. Y cuando colguemos, ¿por qué no he hecho esto? ¿Por qué no le he preguntado tal? O cuando me veo, digo, Bueno, qué soso estoy. A los compañeros que me yo ven, estás siempre, muy soso. Yo siempre digo a las personas que me dicen lo que dices tú, que eso de, ay, ¿por qué no he dicho esto? ¿Por qué no he dicho lo otro? Es que te va a pasar el 100% de las veces, porque es imposible que tú en el tiempo que tienes, sea un minuto, sea 1 hora, metas todo lo que quieres decir por mucho tiempo que tengas. Siempre lo podrías haber mejorado. Es lo que hablábamos antes, las matemáticas son 2 más 2, pero un discurso se puede estructurar de formas infinitas. Entonces, es posible que tú lo estructures de una forma y en ese momento te parezca perfecto y luego digas, se me ha olvidado esto, tendría que haberlo dicho así o así. Pero yo siempre digo, no hay que agobiarse con esto porque al final, más allá de las palabras, tú siempre transmites con todo lo que dices, con tus gestos, con tu mirada, con los silencios que dejas también. Entonces no es tan importante lo que digas porque la gente no está súper pendiente de qué palabras has utilizado, de qué frase has dicho y porque además, y esto es importantísimo, nadie sabe lo que te has olvidado de decir. Entonces nadie te va a juzgar en base a lo que no has dicho, nadie va a decir, pero no ha dicho esto, ¿sabes? Entonces, como tu discurso es tuyo y nadie mejor que tú sabe lo que estás diciendo, tú siempre lo vas a hacer perfecto de cara a la persona que te está recibiendo. Y lo más importante es que transmitas, aunque no digas 100% lo que querías haber dicho. Eso es como cuando haces un concierto, alguno hemos hecho con el grupo, que siempre todo el mundo se encuentra errores. El propio grupo, ¿eh? Aquí me he equivocado de Claro, notas, se me ha ido. Después pensamos lo mismo. Ellos no saben claro. las notas, Es que, todo. Bueno, si te viene algún es, músico súper profesional a tocarte los cojones, pues quizás sí, sí que te lo dice, pero lo que es pero, el público normal y los colegas,
Claro, y por suerte tú siempre tienes una audiencia pues que va desde el experto toca narices hasta la persona que dice lo has bordado. Entonces, como siempre vas a tener de todo, pues oye, no Es te tener la preocuparé. seguridad. En clase yo Claro, entro seguro. Y claro. allí soy el jefe. Y ya, Ujú. bueno, reaccionas diferente. Y, y- y nadie La mejor que tú experiencia. sabe el discurso. Hola, de nuevo, Alba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Nos tienes que explicar los secretos de la tele, porque hemos visto en un momento el cambio de croma, de look. Eso debe ser la tele, ¿no? Sí, bueno, como siempre, lo mejor es normalizar la realidad, pues la realidad simplemente es que esta entrevista la hemos hecho en dos partes, ¿no? Vaya, puede ser. Y en una, pues yo acababa de salir de trabajar, estaba maquillada, guapísima y en un jardín precioso. Y hoy, pues mira, estoy en casa de mi madre, que he venido aquí a comer con ella, desmaquillada, cara al natural y es por la tarde, así que tengo otro ritmo, otra cara, en otro escenario. Así que, bueno, eso es. Esa es Te lo la realidad. agradecemos un montón. No, hombre, no, a vosotros por invitarme. Yo tengo una pregunta, tú que trabajas en los medios de comunicación, es sobre si en los últimos años o en los últimos meses se trata diferente el tema del acoso escolar, si los medios lo tratan más o de alguna Buah, manera diferente. yo creo que sí, yo creo que sí y además creo que es una de las cosas que se han, de las que se hablan bien, ¿no? Siempre hay siempre hay varias opiniones sobre qué deben y qué no deben hacer los medios, porque muchas veces se acusan a los medios de comunicación de ser buitres, porque se hacen eco de noticias que pueden ser escabrosas, ¿no? Y, por ejemplo, pues la violencia doméstica o casos de acoso que se han hecho virales, pues hay mucha gente que opina que eso es comportarse como un buitre, ¿no? Ir a una imagen muy bestia y difundirla por el simple hecho de que los medios queremos ser así porque somos malos, ¿no? Yo tampoco voy a romper ninguna lanza a favor de los medios porque se hacen muchos buenos usos y muchos malos usos, pero sí que soy muy partidaria de que las cosas hay que hablarlas. Evidentemente, si se hablan bien, mejor, pero creo que las cosas hay que visibilizarlas. Pero en el tema del acoso escolar y del bullying, creo que sí que es uno de los temas que se han tratado mucho y que realmente han servido para mover conciencias, no sé si tanto de los niños, porque al final los niños son niños, pero sí del sector educativo y del sector, pues quizá parental, que igual no, un padre, si el niño no le explica qué es lo que le está pasando en el colegio, lo más seguro es que no se dé cuenta, porque puede detectar cosas en su hijo, pero no sabe a qué se deben. Y creo que los medios de comunicación sí que han hecho hincapié, evidentemente, en las imágenes y en los vídeos que sí son escabrosos o sí que son virales y sí que funcionan con el clickbait, pero gracias a eso también han atraído mucho la atención sobre cómo detectarlo. También han puesto la lupa en los profesores, ¿no? Quizá porque algunas veces cuando se han viralizado casos de bullying, pues se ha dicho, y los profesores lo sabían y han hecho pues que tanto el sector educativo como el político, como los padres en casa, todos se movilicen un poco de a ver qué podemos hacer para detectarlo, para ayudar, para cortarlo. No sé si esto se va a acabar nunca, porque es lo que te decía antes, los niños al final son niños y a lo mejor hay niños muy pequeños haciendo acoso escolar sin ser ni siquiera conscientes de lo que están haciendo. Pero al final los adultos, que somos adultos y tenemos herramientas, pues igual sí que podemos atajarlo y yo creo que sí, que en los medios de comunicación se habla mucho más que hace unos años, porque antes igual se decía son cosas de niños y ahora ya tiene un nombre, acoso escolar, bullying, como lo quieras llamar, y ya vamos, yo creo que toda la sociedad lo detecta ya como un problema y no como cosas de niños, gracias a los medios de comunicación. Aquí yo sí que creo que han tenido una función bastante potente y además rápida, porque cuando yo iba al colegio, el bullying seguía siendo cosa bastante de niños y ahora, sin embargo, ya es un problemón. Y estamos hablando, bueno, a ver, yo tengo 36 años, hace mucho tiempo que ya no voy al colegio, pero no estamos hablando de 1000 generaciones, estamos hablando ni de media, porque lo estoy viviendo yo todavía. O sea que yo aquí sí que creo que se ha hecho bien, no tanto porque los medios hayan sido fabulosos, maravillosos, sino por esa función divulgadora y de hablar un tema que hasta hace unos años no era un problema y ahora sí. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Antes
Lo que has dicho de son cosas de niños, ya las Sí, arreglarán en el patio. claro, Y no claro. puede ser. Sí, sí, Estoy de acuerdo exacto. contigo. Y creo que yo cuando, por lo menos yo cuando he visto en los medios de comunicación que se trataban vídeos de acoso escolar, normalmente iban acompañados o antes o después de eso, de las tres cosas que puedes ver en tu hijo si está sufriendo acoso escolar en casa, o las tres cosas que se le piden al gobierno, las tres cosas que no sé qué. Y yo creo que los estratos de la sociedad han ido reaccionando, porque yo ya he visto, por ejemplo, en un colegio de Sevilla, creo que la semana pasada, que estaban poniendo monitores en el patio del colegio, Sí. no solo para controlar el acoso escolar, también para que haya más inclusión, porque a veces no hay acoso escolar, pero sí que se margina a algunos alumnos, pues porque no son tan guays o porque no juegan bien al fútbol o lo que sea, y ya están incluyendo monitores en los colegios, y eso es todavía más allá de la función educativa de un profesor, porque estás poniendo un refuerzo más allá. Y en el gobierno se están aprobando medidas contra el acoso escolar, y yo creo que los padres en casa, claro, cada casa es un mundo, pero yo creo que sí, que aquí se ha hecho muy bien y que se ha hecho una función bastante educativa a todos los niveles. Sí, es lo que hace falta. Recursos humanos, educación por parte de los niños, de los padres y paciencia y Sí, seguir trabajando. sí, porque como siempre, todos los cambios sociales requieren generaciones, ¿no? Pero bueno, este parece que quizá los niños, como es algo que a todos nos toca mucho, porque es como, bueno, la edad más protegida, evidentemente, la infancia, la adolescencia, la preadolescencia, pues igual aquí se ha ido más rápido incluso que con la violencia de género, ¿no? Que como muchas veces, no siempre, se está hablando de mujeres adultas del ámbito de la pareja, es como que todavía lo tenemos, que está costando más, vaya, pero bueno, aquí yo creo que sí, que se ha ido más rápido. Pues Alba, ahora iremos a una parte más entretenida, una parte que hacemos pasar a todos nuestros invitados, invitadas, que es nuestra ronda express de preguntas. Vale. La primera, ¿copiabas o te dejabas copiar en los exámenes? Mira, a mí me hubiera gustado copiar más, porque, porque me hubiera ahorrado, pues igual estudiar tanto, pero me pasan dos cosas. Siempre he tenido un ojo vago, el izquierdo, así que me cuesta un poco ver de lejos. Y igual por lo mismo o por otra tara que debo tener yo, soy muy mala leyendo los labios. Entonces, si le pedía a alguien que me chivara algo y me movía los labios, a mí me costaba mucho interpretarlo. Vaya, ¿se ha cortado o solo se me ha cortado a mí? No, ha sido 2 segundos. Ah, vale. Bueno, pues si alguien me intentaba chivar una pregunta moviendo los labios, a mí me costaba mucho leerlos. Si me intentaban enseñar la respuesta, a mí me costaba mucho leerlo. Alguna vez, sin embargo, sí he llevado chuletillas, pero tengo que decir que eran chuletas de apoyo. Es decir, tú para hacer una chuleta, al final, como has tenido que hacerla, al final te has leído el temario, lo has resumido y te la has puesto en una chuleta. Entonces, muy pocas veces, y te diré que no recuerdo ningún caso concreto, he ido a un examen sin saber absolutamente nada. Es decir, siempre yo he sido bastante estudiosa, metódica, o sea, he sido buena niña, buena alumna, pero hay cosas que te cuestan. A mí, por ejemplo, me costaban muchísimo las fechas en historia. En el 1960 pasó tal, entonces yo me estudiaba la historia, pero esa fecha, pues igual que era 1960 o 1916, pues me hacía la chuletilla con eso. Entonces, sí, he copiado, creo que todo el mundo ha copiado alguna vez, pero es verdad que no he copiado más y he estudiado más porque mis capacidades de chivarme eran limitadas. Eso sí, pues si el de atrás me decía, oye, apártate o enséñame, bueno, pues lo enseñaba. Me daba un poco de rabia porque pensaba, oye, estudia, pero he dejado copiar también, sí. Eso es de buena compañía. ¿Traías los deberes hechos o por hacer? Casi siempre hechos, como con copiar. O sea, no siempre, siempre los he hecho, es verdad. Y siempre he sido de las de hacerlos el último día. Es algo que he ido corrigiendo con la edad, es decir, ahora ya no dejo las cosas para el último día, pero cuando iba al colegio la verdad es que lo hacía el último día y a veces pues no llegaba a tiempo y alguna vez no los había llegado a hacer.
solo hacía siempre los de matemáticas porque era una asignatura en la que la profesora en mi colegio nos hacía salir a la pizarra a hacer el Claro. ejercicio. Y ahí, si no los tenías hechos, la humillación era absoluta, porque claro, salías, no los tenías hechos, igual no es una cosa que puedas improvisar porque era un ejercicio complicado, y la profesora además hacía lo de ¿qué? ¿No lo traes hecho? ¿Y no lo sabes hacer? ¿Y no sé qué? Pues venga, tú sí. Y entonces, esos siempre estaban Y que sea hechos. para evitar, ¿no? Comentarios. Sí, para evitar el escarnio, pero bueno, pero el 80% de las veces sí que los llevaba hechos. Cuando solo no los llevaba hechos cuando sabía que el profesor no los corregía, no los pedía, no los... Si era una Había un cosa más para estudio, ti. ¿no? Del profesor. Exacto, sí, de la exigencia, de eso, del escarnio público también. Sí. ¿Y en clase te hacías notar o pasabas desapercibida? No, yo pasaba muy desapercibida en clase, me gustaba. Era de las que muchas veces se sabía la respuesta y no levantaba la mano. Algunas veces tenía preguntas y se lo iba a preguntar después al profesor porque me daba cosa cortar la clase. Lo que sí que es verdad es que he pasado épocas y ha habido algunas épocas en las que me han echado de clase por hablar con el compañero, ¿sabes? Por enredar un poco. Pero, pero si tengo que escoger entre un perfil u otro, he sido más la alumna buena, callada, que no molesta y que tampoco levanta la mano, o sea, tampoco era excesivamente participativa, que no la otra. Pero sí, sí, pasé épocas de, sobre todo al principio, cuando pasé de P3 a primaria, los primeros años, era un terremoto. De hecho, me llegaron a cambiar de clase porque era una alborotadora total, me escapaba de clase, decía que me iba al lavabo y me iba al patio y me encontraban en el patio, pero luego me cambiaron de clase, empecé a ir a una clase que era más de niñas, mi colegio era de niños y niñas, pero en la clase donde alborotaba había más chicos y yo era como uno más, ¿sabes? Y entonces me pasaron a una clase donde había más niñas y ahí pues como que me tranquilicé y luego en la ESO me volví a alborotar, pero luego ya en el bachillerato otra vez bien. Pero en general he sido buena, o sea, lo más que he hecho ha sido eso, hablar en clase, reírme y que me echaran, pero ya está. Eso es nada, eso es nada. ¿La mochila No. la llevabas muy llena o vacía? Bueno, en mi colegio, supongo que la mayoría, pero en mi colegio tenías tu pupitre y podías dejar ahí todos los libros. Entonces, me llevaba lo justo, la verdad. Tenía una libreta donde separaba por asignaturas las asignaturas, o sea, por colores. Y entonces, si tenía deberes, pues me llevaba la libreta y en esa libreta lo hacía todo. Era bastante práctica, no iba súper La cargada al espalda bien. colegio. Sí, la espalda bien, sí. Además, bueno, yo desde que puedo, siempre he vivido muy cerca del colegio, así que desde que mi madre se fió de mí, que ya fue con 8 o 9 años, yo iba sola al colegio a pie y para bajar muy bien, porque mi calle hace pendiente, pero luego para subir era un infierno. Entonces yo intentaba optimizar al máximo la mochila, así que no, siempre iba bastante descargada. Y sobre el tema del almuerzo, ¿pedías o dabas el almuerzo? Normalmente pedía y daba. Me encantaba cambiarme el bocadillo, no me preguntes por qué, pero a veces yo traía un bocadillo que estaba muy bueno, pero siempre era como, ay, ¿de qué lo llevas tú? Y siempre era como que me apetecía más lo que llevaba el otro. Entonces, un día yo lo traía de jamón york, pero el otro de queso, ostras, me apetece el queso. Y hacíamos un montón de trueques. Igual no era la única con este top, porque me acuerdo de cambiar el bocadillo casi cada día. Y hubo una época que mi madre los compró en algún sitio así tipo el Viena y me compró como un montón de bocadillos, los congeló todos para irme sacando cada día uno. Claro, yo me aburría al primer día y ya los cambiaba desde primera hora. Oye, oí de que había una chica que le encantaban y cada día me traía el bocadillo que yo le había pedido el día anterior, porque ella quería mi bocadillo y yo le decía, pues mañana tú me lo traes de, pues eso, de queso, de jamón york, de lo que sea. Cada día pero sí, yo siempre daba y siempre me daban, no era muy pidona. Luego por la tarde íbamos a comprar siempre chuches y íbamos siempre con el mismo grupillo de amigas y también, pues había días que una no traía dinero, pues yo le compraba una bolsa, al día siguiente me la compraba ella. O sea, no era muy gorrona yo, era bastante equitativo todo en mi clase. Y pues sabemos que eras buena niña, como dices tú. ¿Llegaste a hacer campana alguna vez? En el cole, uf,
Es que mi cole era un cole de monjas, pasaban lista, si no venías llamaban a tu casa. ¿Estás en No, secundaria? no, es que también, es que todo, desde los 3 hasta los 18 años fui a este colegio y fuera primaria, eso o bachillerato, era un cole de monjas. Entonces, no, olvídate, no he hecho campana. He fingido estar enferma. Y de hecho, alguna vez mi madre me lo permitió. O sea, de hecho, Lo mi madre lo sabía, ¿no? llamaba, ¿eh? Lo sabía que estabas fingiendo. Sí. Mi madre una vez me dijo, una vez le dije, mira, estoy muy cansada, no me pasa nada, estoy bien en el colegio, estoy bien, pero de verdad déjame quedarme en casa, no me acuerdo por qué. Y me dijo mi madre, mira, hoy es San Quiero y me da la gana, que es como me quedo en casa porque quiero y porque me da la gana. Y decía, y si quieres, una vez al año lo puedes celebrar. Y yo, Te desde lo que ella me tomaste dio a pie de la letra, ¿no? desde que ella me dio este permiso lo hice. Y luego, pues como cualquier niño, pues algunas veces he faltado algún examen que sabía que me podía haber estudiado más y quería hacerlo otro día. En mi cole hacían eso, si no lo puedes hacer hoy, pues lo haces otro día y había fingido estar enferma, eso sí. Pero campana imposible, porque te pillaban enseguida, Claro, no. nosotros le llamamos hacer campana, fe campana, pero en el resto de España, vamos preguntando a todo el Pellas. mundo que viene, hacer pellas, pelarse la clase, dijo Jordi. Sí, no, Pero yo no. tú también, fe campana, ¿no? Fe campana, sí, de Sí, toda la sí. vida. Pero ya te digo, en el cole no. En la uni, todas las que quieras. Que porque ahí descubrí pues lo que era hacer campana y me hice todas las que no me hice en el colegio, pero claro, la universidad ya es tu responsabilidad, ya Es es otro otra rollo. cosa. ¿Te despertabas con ganas de ir a clase o te hacías demasiado la remolona? No, a mí me gustaba, a mí me encantaba ir al cole, me lo pasaba bien, tenía muchos amigos, me gustaba estudiar, me gustaba el orden, el horario, a las 9 tal, a las 10 tal, a las... No, para mí fue una época muy feliz y muy bonita. Y me despertaba con ganas, pero me costaba. O sea, ahora ya no, ahora soy todo lo opuesto, pero cuando iba al cole sí era de las de ponerse la alarma una hora antes y que fuera sonando cada 10 minutos hasta que al final me despertaba. O sea, me costaba físicamente, pero yo anímicamente siempre me despertaba con muchas ganas de ir al cole. ¿Y has llegado a ser delegada de clase? No, ni ganas. Nunca me presenté, nunca me apeteció, por lo que te contaba antes, porque a pesar de que yo estaba muy bien en clase, era muy feliz, era buena estudiante, quería un perfil bajísimo, no me gustaba llamar la atención para nada, eludía ese tipo de responsabilidades, no quería llevar la voz cantante, no, nunca me presenté y me lo dijeron varias veces, ¿eh? Tú lo harías muy bien porque, bueno, porque como era una niña pues responsable, tal, no sé qué, pues me lo dijeron varias veces mis compañeros, pero es que no, jamás me presenté. Y si no te presentabas, no te podían votar. Al menos en mi clase era así. O sea, no podías votar a traición, entre comillas, ¿sabes? Había que presentarse, hacer candidatura, hacer campaña, que duraba una semana, ¿eh? Pero había que hacer como unas elecciones y entonces la gente votaba. Y alguna vez había gente que me llegó a votar sin yo presentarme, pero claro, al final fueron pocos Voto votos nulo. y eran nulos. Mm. Y la última de la ronda rápida. ¿Te aprendiste alguna canción con la flauta? ¿Fuiste de la Sí, generación? Aún eras de flauta, ¿no? sí, me aprendí todas las que me pidieron. Me gustaba la flauta porque es el único instrumento que he aprendido a tocar jamás. O sea que a mí la flauta me gustaba. Sí, me aprendí todas las de clase y luego era la época de Titanic. Cuando yo empecé a estudiar flauta, salió la peli de Titanic, pues nos las aprendimos todas las de la banda sonora de Titanic a tocarla con la flauta. Sí, era buena. Mis padres estaban encantadísimos, como te puedes imaginar, porque estaba toda la tarde con la flauta en casa. O sea, que era un infierno, pero sí, me gustaba, sí. Yo ahora, cuando veo a los niños o a los niños quejarse de la flauta, no sé qué, pienso, pero si era muy guay, porque era como muy asequible, ¿no? Como muy fácil de tocar. Bueno, ahora se Además, lleva a veces los ukeleles, sí, guitarras, pero eso ya percusión. requiere de un cierto arte. La flauta es para, o sea, Pero la bueno, flauta es muy asequible. Y además en mi cole teníamos un orfeón y entonces, además de aprender a tocar la flauta, pues nos poníamos en un teatro. Mi colegio era muy bonito porque como había sido un convento de monjas, pues era como muy majestuoso todo. Teníamos un anfiteatro y nos poníamos ahí a tocar la flauta. Entonces, claro, era todo un evento y los padres te iban a ver tocar y hacíamos
o sea, entraban otros instrumentos, el tambor, el triángulo, gente con guitarras y tocábamos la flauta ahí, entonces era como muy chulo. De Del hecho, triángulo era el que no sabía la flauta, como yo. sí, el del triángulo era el que le costaba más. Sí, sí, bueno, o el que lo había elegido porque no se había aprendido las canciones, sí, sí, pero en general todos le dimos bastante a la flauta. Ya te digo, en el patio tocábamos Titanic en nuestro rato libre, ¿eh? O sea que sí, sí, a mí me gustaba. Y para acabar, Alba, la pregunta que le hacemos a todo el mundo, la pregunta trampa. ¿Qué opinas de las vacaciones de los maestros? A ver, toda la vida he pensado que qué gozada, que tienen un morro que se lo pisan y que qué guay y que en mi próxima vida quiero ser maestra. Pero tengo muchas amigas que son maestras y amigos. Así que me han contado que en realidad las vacaciones sí es verdad que son más largas que las de otra gente, pero no tanto como nos creemos y que ellos se pasan mucho más tiempo después de que terminen las clases terminando de hacer evaluaciones, recuperaciones y tal, y antes de que empiecen el curso, pues al menos mis amigos pues se lo están preparando y hacen muchas cosas y tal. Así que bueno, voy a ser benévola y voy a decir que trabajan más de lo que comúnmente se cree, pero aún así son unos privilegiados. O sea, ahora ya sin ningún tipo de sorna, yo lo creo, porque al final no tienen que discutir ningún tipo de puente, de vacaciones con sus jefes. O sea, ellos saben que esas vacaciones son intocables, más allá de que luego sean menos de las que realmente todo el mundo nos creemos que son, pues, pues los puentes los tienen. Yo, por ejemplo, el pasado puente el de la Castañada, el del 1 de noviembre, de Todos los Santos, pues yo trabajé el sábado, descansé el domingo, trabajé el lunes, descansé el martes, porque en la tele no existen los puentes. Un profesor se fue el viernes a su casa y hasta el miércoles ya no apareció en su colegio. Y esto no hay que discutirlo, no hay que pedirlo. Esa facilidad sí la tienen, pero bueno, que es verdad que ellos curran también más que los niños. O sea, quiero decir que tienen que corregir en esos periodos que nosotros asumimos que son puramente vacacionales. Así que, bueno, Toda la razón, no nos podemos quejar. Yo no me quejo, Alba, para nada. no, ¿verdad? No, y Pues además, supongo que tú estarás de acuerdo. Yo no soy profesora y no tengo hijos, pero entiendo que tener un horario escolar de trabajo te da muchas facilidades a la hora de conciliar, aunque sí, tú luego claro. en casa tengas trabajo. Entonces, yo creo que si tienes niños, tener un horario de docencia es ideal para conciliar en vacaciones, en el día a día. Entonces, jo, ahí sí que creo que está muy bien, pero vaya, es la profesión que es. Quiero decir, a quien no le parezca bien, pues, bueno, o que se meta en la docente, Claro, ¿no? que estudie magisterio y ya está. Ahí Eso lo es, tiene. eso es, sí, sí. Pues Alba, muchas gracias por pasarte por nuestro canal. Pues nada, a ti un placer, me lo he pasado muy bien. No, gracias, gracias, de verdad. Te lo agradezco un montón. Te seguimos Hasta la viendo próxima. en Aruseros y a disfrutar. Muy bien, yo te seguiré viendo a ti las cosas que vayas colgando en tu canal, así que muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Alba. Hasta luego. Luego.